Dios les bendiga, mis hermanos. Estaremos tratando este tema del cual pues hay muchos puntos de vista, ¿verdad, mis hermanos? Queremos dar un punto de vista a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál será el pecado de muerte? Ya que en la palabra del Señor encontramos algunos textos muy difíciles muchas veces de explicar, mis hermanos, pero a través de la palabra del Señor creo que nos da una explicación y sabiendo, hermano, de antemano que hay muchas explicaciones respecto a estos temas, mis hermanos, del cual se viven tratando, mis hermanos, y queremos dar, hermano, a través de la palabra del Señor, nuestro punto de vista a través de este tema, mis hermanos, donde surgen muchas preguntas de muchos hermanos, de los cuales dicen, bueno, ¿qué en sí nos dirá la Biblia respecto a este tema, cuál será el pecado de muerte? Yo le voy a pedir mi hermano que no, me acompañe ahí a la primera carta de Juan, en donde está este dilema de este pasaje de la escritura. Y vamos a estar analizando, hermano, el contexto de lo que nos está hablando el escritor, eh, para poder ir comprendiendo un poco, mis hermanos, de lo que nos quiere dar a entender. Y, y dice el texto de primera de Juan: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Primeramente, mis hermanos, debemos darnos cuenta, mis hermanos, en las palabras del escritor. Él está afirmando una de las primeras cosas, mis hermanos, que queremos dar a conocer y que llevemos presente, mi hermano, en esto que queremos tratar. Juan se refiere, si alguno viere a su hermano, y quiero que subraye ahí que él viene hablando de los creyentes. Hermanos, si analizamos más detenidamente este pasaje, analizando su texto, hermano, y su contexto en general, nos vamos a dar cuenta, hermano, que viene siendo una carta referentemente, hermano, al creer al Señor, al tener la convicción del Dios a quien ellos le piden. Si analizamos un poco el verso, hermano, 13, nos damos cuenta, dice Juan: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Está hablando, hermano, de la convicción de la salvación, de creer en Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y nuevamente donde Juan, hermano, describe sobre lo que queremos tratar. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. ¿Y cuál es la pregunta de muchos hermanos? Decir, hermano, ¿cuál en sí es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte por el cual pues no hay que pedir? ¿Cuál es ese pecado por el cual los creyentes debemos de evitarnos no caer en ese pecado? Claramente hemos visto primeramente, mis hermanos, que anda hablando sobre los creyentes. Si alguno ve a su hermano, Juan se hubiera dirigido a un impío. Hermanos, sabemos que los que no han nacido de nuevo, hermanos, sabemos que andan muertos en sus delitos y pecados, como Pablo lo declara en Efesios capítulo 2. Todo hombre está muerto en su pecado, todo hombre necesita la luz de Jesucristo, mi hermano, para la restauración a través del Espíritu de Dios, por lo cual nos damos cuenta que está hablando de los creyentes. Está hablando a los creyentes, no está hablando a los inconversos,
mis hermanos. Y sigue diciendo, vamos a analizar un poco más en su contexto lo que nos quiere dar a entender el escritor. Nuevamente en el verso 18 empieza a dar la seguridad de creer en Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nuevamente dice, sabemos que Dios, mire, sabemos que somos de Dios. Se está hablando de la seguridad de creer en Dios, de confiar en el Señor, y el mundo entero está bajo el maligno. Y nuevamente, pero sabemos, dice, si nos damos cuenta, el verso 18, 19, 20 viene, hermano, resaltando, hermano, el conocer al Señor, en tener la certeza en Dios. No está hablando de la incredulidad, está hablando de personas creyentes, hermanos, que aseguran creer en Dios. Sigamos leyendo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sigue hablando. Verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Nos damos cuenta, hermano, que viene una advertencia. ¿Por qué les dice a los hermanos, guardaos de los ídolos? Hermano, el pecado de muerte no es en sí solo un pecado. A través de la escritura, hermano, nos podemos dar cuenta, hermano, es cuando las personas pecan deliberadamente, cuando los creyentes pecan deliberadamente. Y creo que, hermano, nosotros tenemos un Dios justo, un Dios soberano, un Dios, hermano, que cuida de sus hijos. Y esa es la seguridad de creer en Dios, de saber que tenemos un Dios verdadero, un Dios que nos guarda y aún, mis hermanos, nos da aquel cuidado que como hijos necesitamos. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12, en el verso 5, dice estas palabras, mis hermanos, que nos ayudan bastante a nosotros. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mira, hermano, el Señor tendrá el cuidado de sus hijos. Ahora nosotros venimos a ser parte de ser hijos de Dios, mis hermanos. Juan dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios por él y Dios le dará vida. Mis hermanos, como creyentes tenemos la seguridad de conocer a un Dios vivo, a un Dios maravilloso. Para poder entender, mis hermanos, un poquito más, analicemos nuevamente el texto de Juan y vamos a analizar la versión lenguaje actual, que es lo que, hermano, nos habla un poquito más con claridad esta versión. Si alguno ve que un hermano, dice, no se está refiriendo a un impío, un hermano de la iglesia. O sea, si Juan hubiera dicho, no, ustedes ven a los impíos, no está hablando de un hermano. No está hablando de un impío, no hace referencia a un impío. Claramente en el capítulo 3 de su primera carta, en el verso 8, él da dos diferencias y dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí Juan, hermano, nos da una claridad diciendo, si alguno ve a un hermano de la iglesia cometer un pecado que nos lleve a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. Está hablando, mi hermano, no solamente de un pecado, ¿verdad? Juan claramente dice, pero hay
pecados que llevan a la muerte. Creo que tomemos eso en cuenta, hermano, que no solamente hay un pecado en específico, un pecado. No, no, no. Viendo su contexto, al final, Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Es lo que hermano Juan recalca diciendo, dando a entender, bueno, hermanos, cuídense de los ídolos. Eh, Hermano, por eso es que viene hablando de la convicción de saber que tenemos un Dios vivo, hermano, de lo cual no podemos cambiarlo por las cosas de este mundo. Y Juan dice, guárdense de los ídolos. En el contexto él nos está diciendo, hermano, como que el pecado de muerte fuera, mis hermanos, los ídolos. No, claramente no. Hermano, encontramos en la Biblia, mis hermanos, uno de los ejemplos de los cuales, hermano, creo que todos nosotros sabemos. El pecado de muerte, hermano, es cuando muchas personas, hermano, eh, se acercan deliberadamente, persistiendo en un mismo pecado. Viene Dios en su soberanía, en su voluntad, decreta la muerte para ese hermano creyente. Hermano, ¿y por qué decimos esto? Porque lo encontramos en la escritura. Nos habla respecto a un joven en Primera de Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo, hermano, escribiendo a los de Corintio, que despojaran a aquel joven de haber estado con la mujer de su padre, porque vendría a ser su madrastra, ¿verdad? Y Pablo dice que lo expulsen, mis hermanos. Eso lo encontramos en Primera de Corintios, mis hermanos. Vamos para allá. Primera de Corintios en el capítulo 5, mis hermanos, en el verso 11. Vamos a leer desde el verso 11 y dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, dice Pablo. Pero sigue diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Mira lo que el apóstol Pablo dice, mis hermanos. Quitaran a este joven con esta inmoralidad, mira, porque estaba teniendo, mi hermano, a la mujer de su padre. Y es un pecado donde, hermano, el apóstol Pablo les había dicho a los hermanos, bueno, quítenlo de medio de ustedes, sáquenlo, entréguenlo a Satanás, para que así su cuerpo se destruya, pero su alma sea salva en el día de Señor Jesucristo. Mire, mi hermano, es una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta de cómo el Señor, mi hermano, empieza a tratar con las personas que pecan deliberadamente, mis hermanos. ¿Para qué? Para salvarlo. Dice en el verso 4, vayamos ahí mismo, verso 4 de 1 Corintios, capítulo 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí era ya una sentencia de muerte para este hombre, por el cual se había entregado, hermano, a la destrucción del pecado, para que al final su alma sea salva. Nos damos cuenta, mis hermanos, que lo que Juan nos está enseñando es que no podemos orar por aquellas personas por quien la mano de Dios está sobre ellos, mi hermano. Cuando Dios quiere salvar a una persona, pues Dios va a permitir la muerte. ¿Por qué? Porque son hijos de Él. Se han acercado, mi hermano, de una forma incorrecta. Por eso, mi hermano, es una persona en rebelión en contra de la voluntad de Dios, en contra, hermano, del Dios
verdadero. Y eso es un peligro, mis hermanos. ¿Qué pasa si un hijo de Dios, hermano, hace esto y va en busca de la idolatría? Dios lo va a castigar claramente, Dios le va a quitar la vida. Dios, hermano, va a preferir llevárselo antes que sea condenado. Y encontramos en la escritura, mi hermano, que el Señor a muchas personas las ha castigado, como, hermano, en Primera de Corintios también, en el capítulo 11, mis hermanos, ahí también podemos ver cómo el Señor castiga, hermano, a su pueblo para que su pueblo se dé cuenta, mi hermano, y esto lo encontramos en el abuso de la cena del Señor, también donde Dios hace referente al castigo de los que deliberadamente, mi hermano, persisten en cometer actos ilícitos y muchas veces, mi hermano, de una forma rebeliosa delante de la presencia del Señor. Y dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y quiero que leamos, sigamos leyendo, porque en su contexto Pablo nos da una aclaración. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, oye, juicio come y bebe para sí. Y dice, mira, ¿qué es ese juicio? Por lo cual hay muchos, dice, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados. ¿Por quién? Por el Señor. Mira cómo Pablo dice, bueno, vamos a ser castigados. Hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre vosotros. Muchos duermen y muchos vienen a ser castigados por el Señor, los creyentes. Mira cómo Dios disciplina a sus hijos, mi hermano, aún con la muerte. Con la muerte. El Señor puede quitarnos la muerte, mi hermano, como hijos de Él, para salvarnos, así como así mismo lo hizo con el apóstol Pablo. Mi hermano, el apóstol Pablo, hablando de aquel joven del cual, hermano, tenía una inmoralidad. Entonces podemos darnos cuenta, mis hermanos, de cómo es el trato de Dios, mis hermanos. Y dice Pablo, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, nos damos cuenta, hermanos, de uno de los pasajes bien conocidos también, tanto como Ananías y Zafira, mi hermano, fueron aniquilados por el poder de Dios, por la mentira en contra del Espíritu Santo, fueron aniquilados, hermano, por mentir al Espíritu Santo. Mis hermanos, en sí, ¿qué es el pecado de muerte? Vemos el pecado de muerte de muchas formas. Hermano, el pecado de muerte vendría a ser, hermano, la actitud, la forma de cómo las personas se acercan deliberadamente. Dios decide quitarle la vida a sus hijos. Por ello Juan, hermano, habla, hijito, guardado de los ídolos. Cuando un verdadero creyente, hermano, es hijo de Dios y empieza a rebelarse, Dios prefiere quitarle la vida a mis hermanos para llevárselo a su santa presencia. Y con esto, hermano, damos nuestro punto de vista, mis hermanos, sabiendo que hay muchos puntos de vista entre muchos hermanos, por lo cual esto creemos nosotros, mis hermanos, a través de las escrituras. Hermano, el pecado de muerte no es en sí un solo pecado. Podemos agarrar lo del contexto que Juan afirmaba al final del capítulo 5, mis hermanos, de primera de Juan. Podemos darnos cuenta, mis hermanos, que él afirmaba la idolatría, y nos damos cuenta que no solo la idolatría, la inmoralidad, esto viene a ser, hermano, una actitud, según la actitud como el hombre se presenta al pecado. Aquellos que persisten, hermano, en seguir en lo mismo y vienen a ser hijos de Dios, viene Dios, decide quitarle la vida para que vayan a su presencia. Dios prefiere castigarlo, llevarlo, porque está pecando deliberadamente, mi hermano,
Y así es como podemos ver muchas personas enfermas, muchas personas desahuciadas y muchos son castigados por el Señor, hermano. No para condenarlos, sino para salvarlos, mis hermanos. Eso es lo que vemos en la palabra de Señor. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Este es nuestro punto respecto a cuál es el pecado de muerte, mis hermanos. Deje su opinión, qué es lo que usted piensa, eh, de qué más se refiere, cuál es su punto de vista, mi hermano. Puede dejarlo, hermano, en los comentarios que con gusto estaremos analizando, mis hermanos, cuál es su punto de vista, mis hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y esperando, hermano, que más de alguno pues haya podido comprender lo que hemos explicado, mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Será hasta una próxima.